Seguimos con los efectos 3D. Vamos a conocer en esta clase cómo funcionan los efectos que nos permiten girar objetos, es decir, a partir de una línea o un simple dibujo podemos crear objetos completos cilíndricos que tengan algún tipo de variación de esa forma, y los efectos de rotación que en cierta forma son probablemente el efecto menor de todo el grupo de 3D. Vamos a conocer cómo funciona y cómo crear figuras 3D a través de líneas o textos o figuras comunes y corrientes como las formas. Tengo acá un grupo de figuras que ya han sido terminadas, que están hechas mediante el giro. Tengo acá una figura de un peón de ajedrez, tengo acá la figura de un jarrón y de una copa. Recordemos que si ocultamos el giro, podemos ver la figura. Por ejemplo, esta figura está hecha a través de un pequeño perfil. De hecho, a veces me funciona mucho utilizar solamente el trazo antes que el relleno. Vamos a ver, ahí está, solamente con trazo. Si le doy el giro, ahí tengo la figura. Vamos a cambiar el color de trazo por uno que tenga un mayor contraste. Bien, entonces vamos a quitar el giro para que veamos cómo fueron creadas estas figuras. En realidad lo que estoy haciendo es ocultando el giro. El jarrón es muy simple porque solamente necesito una sección del jarrón, una pequeña lámina. Es como un corte de pizza. Con un corte de pizza, si lo repito, voy a completar un círculo completo. Y en el caso de la copa también es una pequeña figura. Solamente es un contorno, un trazo. Bien, vamos a dibujar entonces en 3D mediante el giro. Vamos a hacer una figura simple primero. Vamos a hacer un cilindro. Y luego veremos una forma más compleja, por ejemplo, como el jarrón. Bien, ¿cómo sería un cilindro? Necesito, puede ser la herramienta pluma, necesito solamente dibujar el contorno del cilindro. Voy a hacer solamente con relleno, perdón, solamente con trazo, sin relleno, la siguiente imagen. Corto la línea. Esta es mi imagen básica, que es una línea arriba, una línea lateral y una línea inferior. El cilindro va a ser el resultado de la suma de esto y la rotación de toda la figura, de toda la línea. Bien, una vez que tengo la figura, solamente en trazo, voy a ir a Efectos, 3D, Girar. Bien, nunca nos olvidemos que en los efectos debemos previsualizar para que, para que se aplique. Y tenemos entonces el cilindro. Como ven, es muy sencillo, ya tiene aplicación el cilindro, ya tiene la forma. Tenemos nuevamente la imagen del cubo que nos permite darle una posición diferente a la original, a la inicial. Por ejemplo, esa. Me gusta que tenga, por ejemplo, ese efecto de brillo que le da más vida o le da más apariencia de 3D a la figura. Tiene brillos y sombras. Veamos algunas opciones. Por ejemplo, también tenemos la malla metálica, el sin difuminado, que es mate, difuminado difuso, y el difuminado plástico es el que tiene el brillo. Otra opción, tenemos acá el ángulo. Si le quitamos ángulo, por ejemplo, vamos a ir hacia el otro lado. Si le quito ángulo, el objeto se comienza a ver abierto, ¿no? En realidad, todo lo que estratégicamente tiene a ser hueco. Ahí voy a abrir el objeto cambiándole el ángulo. Todos los objetos necesitan 300, si son cilíndricos, 360 grados para completarse. Bien. Bueno, esta figura no tiene remate. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Como ven, es muy sencillo realizar una figura 3D mediante el giro. Solamente necesito una porción de ella para poder crearla. Vemos cómo podemos transformar o crear esta figura del jarrón. Y es una figura un poco más compleja. Veamos cómo es solamente la línea. Requiere una curva para hacer el cuello, una curva pequeña, una curva amplia para lo que es el cuerpo y una base. Bueno, vamos a dibujar esa figura. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a tomar la herramienta pluma y solamente utilizaré, vamos a cambiar el color también, solamente el trazo. Vamos a dibujar primero la parte del cuello. Siempre estoy creando manejadores para que la curva quede perfecta.
y ahora el cuerpo de ese jarrón. Finalmente la base. Cortamos la línea. Voy a hacer algunas correcciones, probablemente el dibujo lo vamos a tomar. El cuerpo está un poco pequeño, mientras que el cuello es más largo. Vamos a hacer algunos cambios ahí. Probablemente necesite alargar el cuerpo y estilizarlo un poco. Recordemos que podemos cambiar de posición los manejadores de la curva. Bien, creo que tengo ahí una figura inicial para comenzar. Vamos a seleccionar la línea, vamos a el menú de efectos 3D, girar. Previsualizo para ver qué tal nos quedó la figura. Bueno, nos ha quedado un poco distinta al modelo que teníamos, pero sí tiene una forma cercana a lo que es un jarrón. Creo que voy a hacer adelgazar más el cuerpo y estilizar un poco más la punta, el extremo del cuello. Ya tiene difuminado plástico, el ángulo está cerrado y le vamos a dar OK. Ahora, algo muy bueno de los efectos 3D es que se pueden modificar en vivo, sobre todo con este que es el giro. Es decir, puedo tomar nuevamente la selección directa, tomar los puntos que quiero modificar y los muevo y automáticamente se corrige ya en la misma figura. Ya no necesito quitar el efecto para hacer una corrección. O sea, todas las modificaciones se harían inmediatamente en la figura. Vamos a modificar algunas curvas, algunos puntos. Vamos a abrir más el extremo. Creo que ahí nos está quedando mejor. Vamos a hacer un poquito más ancho el cuello. Creo que está quedando mucho mejor este jarrón o florero que queremos recrear usando el sistema de giro. Bien, creo que ya está mucho mejor. A ver, es un perfecto florero que podríamos utilizar. Correcciones que quiero hacer en 3D. Seleccionamos el objeto, presionamos giro 3D, aunque el dibujo ya aparentemente se pierde, pero no se olviden que tengo que previsualizar y le quiero dar una posición distinta, probablemente que se vea así o así, por ejemplo. Ahí está, creo que por ahí está mucho mejor. El interior es hueco, así que si giro lo suficiente podía ver la entrada a su interior. Bien, OK, y tenemos entonces la figura modelada mediante el efecto de giro 3D. Veamos lo que es la rotación. Vamos a crear un documento nuevo. La rotación es mucho más simple, como les comentaba al inicio de esta clase, de los tres tipos de efectos 3D, este es probablemente el de menor calidad. Voy a agregar un texto. El texto tiene que ser lo suficientemente grande para que se note el cambio, ¿no? Y le vamos a dar un tamaño mayor. Cambiamos el color del texto y también me gustaría dibujar, probablemente puede ser una estrella con otro color diferente. Bien, veamos lo que es la rotación o rotar en 3D. Vamos a ir a Efecto, 3D, Rotar. Es el último de los efectos 3D. Previsualizamos y giramos el cubo, movemos el cubo. Y ya se nota de inmediato cuál es la diferencia. Este texto 3D, a diferencia de los que vimos en instrucción y biselado, no tiene volumen. O sea, sí está en una posición 3D. Podríamos decir que es casi como una perspectiva la que va tomando, pero no tiene volumen. Solamente es la posición del texto. No hay volumen, no hay forma de agregar volumen.
Acá solamente tenemos sin difuminado y difuminado difuso como únicos valores sobre la superficie, pero no hay volumen 3D, solamente es la posición, la simulación de la ubicación del objeto dentro de un espacio simulando lo que es un 3D. Y en el caso de la estrella nos va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a efectos, 3D, rotar, previsualizo, movemos, cambiamos la posición del cubo y lo mismo, la estrella dentro de un plano simula que se está recostando, ubicando, más bien es casi como una pequeña perspectiva, pero tampoco hay volumen con el objeto, solamente tiene la posición. Bueno, de todas maneras le vamos a dar OK y tenemos las figuras aparentemente como recostadas sobre una superficie, pero no hay volumen como en los casos de extrusión y biselado. Y en el caso de rotación, de efecto 3D girar, sí tenemos el objeto que tiene forma, volumen y que podemos cambiar su perspectiva, su ubicación dentro de un plano. Hemos visto lo interesante que son los efectos de 3D, sobre todo lo que es el giro y la rotación, que obviamente en menor grado nos permite crear algunos elementos, posicionarlos simulando una perspectiva en 3D. Pero el que se lleva los aplausos en esta clase obviamente es lo que es el giro. Con este giro podemos crear figuras como a partir de un cilindro, vimos el caso de la copa, de la jarra, también podemos crear figuras como botella. Todo lo que tenga una forma cilíndrica o parecida a un cilindro lo podemos recrear con esta herramienta. Es interesantísima como creación de nuevas formas, nuevas figuras. Y le vamos a seguir sacando provecho. Vamos a ver dentro de una par de clases más cómo hacer un mapeado de un objeto 3D creado con este efecto.